Querétaro es un estado muy irónico. Pasó de ser esta ciudad en el cual era el punto de contacto con Aridoamérica contra los chichimecas, es decir, la última ciudad en la cual te podías abastecer del virreinato, a convertirse en el centro de paso de toda la nación. Pasó de ser la casa de la independencia, la cuna de la independencia. Pasó de ser la casa de la independencia a ser el de los estados más conservadores del país. Pasó de ser un estado agrónomo, agropecuario, a ser un estado muy industrializado. Aunque todos estos tienen sus matices y el que nos interesa es ¿qué pasa con Querétaro? ¿Cómo este último tener unas enormes parcelas, ganadería inmensa, a este monstruo industrial que es hoy en día, que puede competir sin problemas contra Nuevo León? Yes, aunque duela. ¿Qué sucedió exactamente? Bueno, se van a impresionar más pensando en cómo terminó, pero todo tiene su sentido. Empezamos un poco atrás, no tan atrás desde la época prehispánica, pero sí es un punto importante porque, como se lo dije, era un punto de contacto, eran rutas que se han manejado durante siglos. Este contacto con el norte, o lo que alguna vez se conoció como Azcal-Chichimecapa, pues pasó a convertirse a Querétaro, a la noble ciudad de Querétaro. Durante este periodo en el cual fue llamado, pues no había mucha manera de ganarse la vida. Sí, había una real fábrica de cigarrillos puros. Sí, había una fábrica textil en el país, en Hércules, aunque eso ya es posterior. Pero pues la mayor parte de la economía del estado se basaba en la ganadería. Y esto no cambió durante... Pasamos a la independencia, ganadería. Todavía llegamos a la revolución mexicana y aún hay ganadería con esos grandes hacendados. Es decir, esta cultura ganadera aún la vemos presente con la feria ganadera del estado. Es bastante irónico si te lo pones a pensar. Entonces, ¿cómo pasó a cambiarse de ser su principal fuente de ingresos, la ganadera, a ser un estado tan industrializado? ¿Qué sucedió exactamente? Pues todo apunta al gobierno de Miguel Alemán. Por estas fechas, Miguel Alemán entró un gobierno bastante agresivo, como mínimo bastante agresivo. Y pues entró a plena pandemia bovina, en el cual se estaban sacrificando cantidad de reses absurdas. No se tenía una vacuna, que es otra historia, manejar la historia de esa vacuna. No se tenía una vacuna, así que pues se tenía que sacrificar ganadero. Y revisar que el 10% de ganado, o sea, el total sacrificado en el país fue en Querétaro, te hace pensar que pues la gente tuvo que encontrar otra manera de vivir, ¿no? No se podía ya vivir de los ganaderos de tus... Pero sí terminó siendo muy complicado el estilo de vida. Se empezó a mudar a la ciudad, se empezó a abandonar la sierra, porque la sierra, en teoría, Querétaro no era tan denso poblacionalmente y nunca lo fue. Y pues entonces se empezó a optar por otro camino, ¿no? A tomar otra manera de ganarse la vida. Entonces Querétaro recordó que tiene una gran ventaja, una conexión directa con la capital. Estamos rodeados de Guanajuato, Hidalgo y obviamente lo que es la capital del país. Entonces conectarla no fue tan difícil, por así llamarlo. Una autopista, la México-Querétaro, influyó mucho durante este desarrollo industrial, que el cual apunta desde los años 60, más bien en el 67 se estrenó la película Caifanes, obviamente Tlatelolco, en la cual ellos, aunque la película no trata nada que ver con la industrialización, llegan a mencionar que vivían aquí en Querétaro. Y aunque después de mofas y todo lo que quieras, menciona gente que emigró de la Ciudad de México a Querétaro y no al revés, porque si revisamos archivos antes de 1910 notamos que esto era al revés, no pasaba. La gente no venía a vivir a Querétaro por voluntad propia. Pero ahora vemos una migración, y aunque es relativamente poca comparada a la que hay a partir de los años 90, empezamos a ver que ya hay una tendencia sobre venir a emigrar dentro del país. Pero bien, la industrialización en Querétaro no se consiguió solo porque sí, porque dijeron, no, vamos a entrar. No, obviamente, hay quizás otros puntos de control, otras ciudades en las cuales fueron más atractivas. Por ejemplo, la industrialización de Nuevo León fue más prematura y en cierta manera muy exitosa. Entonces, ¿qué caracteriza Querétaro para que haya este boom industrial que vemos hoy en día? Pues además de esta conexión con la capital y esta infraestructura que se empezó a construir, grandes autopistas, se empezaron a construir las autopistas, empezaron a hacer parques industriales debido a esta conexión. Entonces, ¿cómo atraes empresas? Fácil, no les cobras tantos impuestos como otros.
Así es, gente. Querétaro también es víctima del neoliberalismo y del liberalismo. Pero eso es otro punto que no tocaremos hoy. El chiste es que Querétaro, al conectar con todo el país, empezó a atraer un montón de empresas. Les dieron concesiones de agua, les dieron concesiones acerca de otros productos. Las fábricas no pagaban tantos impuestos como en otros lugares. Los terrenos se vendían a precios absurdamente baratos. Casi te estaban vendiendo a 20 pesos un metro cuadrado. Cosa que es baratísimo si comparamos que hoy en día un terreno de 20 por 20 en un poblado ni cerca de la ciudad de Querétaro te está costando alrededor de 55,000 pesos, el más barato que te puedes topar. Es decir, los precios son exorbitantes. Así que pues esto fue un gran atractivo. Además de que pues la única desventaja es que tu población no sabía hacer absolutamente nada. Cuando digo nada es nada. En los 60 no se tenía esta educación socialista que se tiene ahorita en su momento, con desarrollo deportivo, desarrollo integral, entre algunos otros. Aparecer secundarias técnicas en las cuales se te ofrecía digamos que un tipo de carrera técnica o algo que tú pudieras desarrollar, una habilidad, ya sea, yo que sé, soldadura, mecanografía, tejer, etcétera, entre varias. Aunque las fábricas textiles poco a poco fueron desapareciendo del estado por la cantidad de agua que no tenemos, otras empresas empezaron a llegar, incluso las maquilas, empresas como la Dana, la Ford, o sea, empresas automotrices. Debido a que pues la población tampoco estaba muy informada, pues los precios son muy bajos. Somos una de las 3 regiones del país y somos digamos que nosotros somos sección 2 durante el salario mínimo más barato. Estas cuestiones lograron que el estado de Querétaro se empezara a desarrollar muchísimo más, que empezara a crecer esto. Ya obviamente tiempo después las condiciones laborales fueron cambiando poco a poco. No eran pésimas, pero pues para ganar el salario mínimo tampoco era muy conveniente, ¿no? ¿Y qué es lo que terminó pasando a finales de los 90? Pues que empiezan a nacer diferentes parques industriales en diferentes partes del mundo. Sí, el boom fue en Corregidora. Vemos el parque Benito Juárez, es enorme, feísimo. Y ahí llegaron las primeras empresas al estado. Vamos a otros parques industriales, al que está cerca de Guanajuato, al Parque Industrial del Marqués, y empezamos a ver este boom de la industrialización en Querétaro. También empiezan a nacer otras universidades técnicas. Nace la UTEC, aparece el UPQ, también la ITQ de universidades técnicas, y empezamos a ver que empieza a crecer un mercado de obreros, ingenieros capacitados para trabajar dentro de dichas empresas. Obviamente esto le conviene bastante al estado de Querétaro, ya debido a que ha incentivado desde los 90 muchísimo estas universidades en comparación a universidades más tradicionales como la Autónoma de Querétaro, que no se le da un apoyo por ser, digamos que, un símbolo, pero pues se le da mucha preferencia a estas universidades técnicas. Y digamos que un símbolo importante dentro de la industrialización en Querétaro es la UNAC. ¿Por qué la UNAC es tan importante de este desarrollo y proceso industrial? Fácil. La UNAC no solo simboliza la UNAC simboliza más que el desarrollo industrial del país. Simboliza el atractivo industrial que tiene el estado. Se consiguió que entrara a Bombardier al estado, y a partir de ahí empezó a entrar Tecop, Safran, entre otras empresas aeronáuticas. Es decir, el mercado aeronáutico en épocas de pandemia sí cayó en una crisis, pero antes de esto era un boom. Era como que todo el mundo quiere tener sus parques industriales, todo el mundo quiere entrar dentro de la aeronáutica, y ver que Querétaro es de las principales ciudades de Latinoamérica, si no es que es la principal ciudad de Latinoamérica en producción aeronáutica, habla mucho de este desarrollo industrial que hemos visto presenciado desde los 70s, cómo nacen estas personas que no saben absolutamente nada de una capacitación técnica, hasta finales de los 90, donde ya hay secundarias técnicas, gente preparada en mecanografía, metalurgia, entre otros diferentes oficios que los puedan ayudar a mejorar dentro de dichas empresas. Y así es como nace la industrialización en Querétaro, este largo periodo bastante denso, lleno de burocracia agresiva, de la cual podremos hablar horas y horas, pero pues eso solo es una breve embrochada. Si quieren saber más, por favor suscríbanse, pregunten, y pues veamos qué sucede a futuro, y espero que no me repruebe la doctora Cecilia Figueroa, que este es mi proyecto, la quiero mucho. Este es mi proyecto de final de semestre para la doctora Cecilia Figueroa, es una parte muy... Yo soy Dolly, y nos vemos en el siguiente video.